Buenos días, hermanos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de United Christian Church. Las 2 semanas pasadas estuvimos compartiendo únicamente una breve reflexión a través de WhatsApp. No publicamos el sermón en YouTube, pero hoy vamos a retomar nuestra serie de sermones en el libro de Job. Y quisiera que antes de comenzar propiamente con el sermón, vayamos a nuestras Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 16, y leamos los versículos 7 al 10. Vamos a leer el texto. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Hermanos, pensando en cómo el salmista tenía su confianza enteramente puesta en el Señor, en su guía, en su obra, en que con Él a su derecha nada lo haría caer, y cómo en función de eso su corazón se alegraba, sus entrañas se regocijaban y su ser se llenaba de confianza, entendiendo que su vida no terminaría en el sepulcro y que es Dios quien le dio a conocer la senda de la vida y quien lo llena de alegría en su presencia y de dicha eterna a su derecha. Pensando en todo esto, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, pidiéndole que nos ayude a entender en dónde está nuestra confianza, en dónde debe estar nuestra confianza, que nos ayude a entender hasta qué punto estamos nosotros confiando en Él o estamos confiando en nosotros mismos, que nos ayude a vernos a nosotros mismos y a ver nuestra conducta y a ver nuestra respuesta delante de la aflicción con sus ojos y no con los nuestros. Vamos a orar. Padre, te damos el honor, la gloria. Te pedimos, Señor, que este día nos ayude, Señor, a recibir tu mensaje, a recibir tu palabra con un corazón dispuesto, Señor. Te alabamos porque eres grande, porque eres misericordioso, porque en tu gracia, Señor, tú nos llamaste y pagaste el precio que nosotros no podíamos pagar. Te alabamos, Padre, porque eres tú quien nos sustenta y quien nos mantiene en el día a día, Señor, que no nos permite apartarnos y quien día a día nos va moldeando y transformando, Señor. Te pedimos que este día nos llenes, Padre, de tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos, confrontándonos, mostrándonos nuestro corazón, Señor, nuestra vida como tú la ves, y apartando de nosotros cualquier distracción, cualquier cosa que pueda estar, Señor, obstaculizando esa obra del Espíritu Santo en nosotros, Señor. Ayúdanos a que este día, este tiempo que vamos a dedicar a recibir tu palabra, Señor, seamos transformados, seamos moldeados a la imagen de tu Hijo y que poco a poco, Señor, pero de manera continua, vayamos siendo moldeados y transformados para ser, Señor, esos siervos que tú quieres que nosotros seamos. Te damos el honor y la gloria, Padre, y ponemos este tiempo delante de ti, dándote las gracias, Padre, y poniéndonos en tus manos, en nombre de Cristo. Amén. Ok, como les dije en las semanas anteriores, hemos estado ya estudiando el libro de Job y nos hemos estado topando de frente con una realidad que nos afecta diariamente a cada uno de nosotros. Y estamos hablando del sufrimiento. Y hermanos, si somos sinceros, el sufrimiento es parte de esta vida. Y es un poco lo que hemos estado viendo en Job. El sufrimiento es parte de la vida. Y aunque nos parezca contradictorio y aunque sea diferente a lo que nosotros generalmente pensemos, el sufrimiento también es parte del plan y es parte del juicio de Dios para tratar con
un grupo de sus criaturas con los humanos que vivimos en rebeldía continua contra su voluntad soberana. El sufrimiento es parte de lo que Dios utiliza tanto para juzgar como para moldear. Es parte de lo que Él utiliza para castigar, pero también para purificar, para guiar, para transformar a su pueblo a la imagen de Cristo. El sufrimiento, como hemos estado viendo en el libro de Job, tiene propósitos que exceden por lo general nuestra capacidad de comprensión, que exceden el panorama que nosotros podemos ver. Como hemos estado viendo, el nombre de Dios estaba glorificando a través de Job en medio de sus aflicciones. Y hoy vamos a estudiar una porción del quinto discurso de Job que comienza en el capítulo 16 y que nos va a presentar el contraste que hay entre la confusión que genera enfrentarnos al sufrimiento y la esperanza que tenemos como cristianos frente a una realidad que es difícil, que es complicada, pero de la cual no podemos escapar, de la realidad del sufrimiento. Y vamos a comenzar hablando de la confusión que se genera en medio de la aflicción. Y para eso vamos a leer ahí mismo en el capítulo 16, los versículos 11 al 18. Y la palabra dice así: Dios me ha entregado en manos de gente inicua, me ha arrojado en las garras de los malvados. Yo vivía tranquilo, pero Él me destrozó, me agarró por el cuello y me hizo pedazos. Me hizo blanco de sus ataques. Sus arqueros me rodearon. Sin piedad me perforaron los riñones y mi hígado se derramó por el suelo. Abriéndome herida tras herida, se lanzaron contra mí como un guerrero. El luto es parte de mi cuerpo. En el polvo tengo enterrada la frente. De tanto llorar tengo enrojecida la cara, profundas ojeras tengo en torno a los ojos. Pero mis manos están libres de violencia y es pura mi oración. ¡Ah, tierra! No cubras mi sangre, no dejes que se acalle mi clamor. Hermanos, lo que vemos en las palabras de Job es la reacción natural de un hombre que no entiende por qué le están pasando tantas cosas malas, tantas cosas terribles. En medio de la aflicción, cualquiera de nosotros tendemos a levantar la mirada al cielo y preguntar: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué permites? ¿Por qué incluso propicias que me pase esto? Y el problema, hermanos, es que la confusión se va haciendo más grande cuando miramos a nuestra vida y desde nuestra perspectiva no encontramos razones que puedan justificar que Dios levante su mano contra nosotros y nos someta a pruebas tan terribles. Déjenme citar nuevamente algunas de estas frases que dijo Job aquí. Dios me ha entregado en manos de gente inicua. No el destino, no la casualidad, no fue que me topé con ellos. Dios me ha entregado en manos de gente inicua. Me ha entregado en manos de gente inicua. Yo vivía tranquilo, pero Él me destrozó, me agarró por el cuello y me hizo pedazos. El luto es parte de mi cuerpo y de tanto llorar tengo enrojecida la cara. Hermanos, hasta este punto, todas esas cosas, todas esas expresiones de Job pudieran ser repetidas por cualquiera de nosotros de manera textual en medio de una aflicción tremenda. Pero les pregunto, ¿quién de nosotros se atrevería a declarar lo que Job dijo a continuación? Pero mis manos están libres de violencia y es pura mi oración. Y tal vez en algunos momentos podríamos repetir esa frase con confianza, momentos en los que estamos muy cercanos al Señor, momentos en los que estamos viviendo en victoria sobre el pecado, momentos en los que estamos siendo utilizados de una manera importante y evidente por el Señor y estamos persiguiendo la santidad. Pero si somos realmente honestos, esos momentos en los que podríamos decir mis manos están libres de violencia y es pura mi oración, como Job lo dijo, serían muy pocos. Y es probable incluso que en muchas ocasiones no seamos capaces de ver las transgresiones que para Dios son evidentes, las transgresiones que Dios sí ve. Es muy probable que en momentos no podamos ver nuestro pecado porque estamos de alguna manera enceguecidos
por el mismo pecado. Pero en el caso de Job, Dios mismo había declarado, como ya leímos en el capítulo 1, que Job era un hombre recto que vivía apartado del mal. Dicho de manera sencilla, lo que le estaba ocurriendo a Job no era un castigo directo, no era una consecuencia directa por sus pecados. Había un propósito mayor con lo que Dios estaba propiciando en la vida de Job. Y la realidad es que en medio de todo eso, Job no veía la causa para tanto dolor. Él no podía entender, como de repente podemos entender nosotros en un momento dado, frente a una situación de pecado, que Dios nos apriete y nos corrija, y que la aflicción sea una consecuencia de nuestro propio pecado. Vemos la Biblia, vemos a lo largo de toda la Biblia casos y casos y casos como ese, y en nuestra propia vida lo hemos experimentado. Pero el caso es que Job estaba viviendo una situación que él no podía relacionar directamente con una situación pecaminosa en su vida, con una transgresión en su vida, porque a pesar de que él se reconocía de naturaleza pecadora, era un hombre que vivía apartado del mal, era un hombre que temía a Dios. Y el hecho es que sea que veamos nuestras fallas o no, sea que estemos en un momento de victoria frente al pecado o no, o sea que nos estemos engañando nosotros mismos diciendo que o estemos enceguecidos y no podamos ver nuestro pecado, frente al dolor y frente al sufrimiento, la confusión siempre va a estar ahí, la confusión siempre se va a hacer presente. Y en la medida que las pruebas se van extendiendo en el tiempo, esa confusión y la frustración que acompaña a esa confusión se van haciendo más grandes y más difíciles de manejar. Eso tanto es así que llevó Job a decir en los primeros versículos del capítulo 17, los versículos 1 y 2, mi ánimo se agota, mis días se acortan. La tumba me espera, estoy rodeado de burlones, sufren mis ojos su hostilidad. Hermanos, fíjense que Job nos lleva nuevamente a un terreno conocido. Frente a la aflicción, frente al sufrimiento, ¿quién de nosotros no ha llegado a decir mi ánimo se agota, mis días se acortan, la tumba me espera? O puesto en palabras más sencillas, más coloquiales, Señor, no aguanto más. ¿Cuánto tiempo vas a permitir esto? ¿Cuánto más dolor vas a infligirme? Prefiero, Señor, que me lleves a la tumba a seguir viviendo. Amados, lo que Job nos está mostrando en estas líneas es una parte integral de nuestra vida. Es una parte integral de la realidad caída en la que vivimos. Es una parte integral de la realidad caída del ser humano. El pecado genera aflicciones. Las aflicciones producen dolor y el dolor produce confusión y agotamiento. El dolor produce quebrantamiento. Ahora, a diferencia de lo que la mayoría de nosotros haríamos o hacemos frente al sufrimiento y frente al dolor, que es sencillamente decir hasta cuándo y quejarnos y buscar una salida rápida e incluso buscar una solución por cuenta propia frente al dolor y al sufrimiento, Job no se quedó en ese estado de desesperanza. Así que la pregunta que tenemos que hacernos cuando vamos a estos textos es qué fue lo que hizo la diferencia en Job, en la manera en que él afrontó tanta aflicción, qué fue lo que lo llevó a enfrentar la aflicción y el sufrimiento de la manera que lo hizo. ¿Qué es lo que hace la diferencia en un cristiano que enfrenta el dolor, en un cristiano que enfrenta las pruebas con gozo y con esperanza? Y aquí es justamente donde viene la otra cara de la moneda, y es el segundo aspecto que vamos a ver en el sermón, que es la confianza del cristiano. Y para eso vamos a leer primero los versículos 19 al 22, de ahí mismo del capítulo 16. Ahora mismo tengo en los cielos un testigo, en lo alto se encuentra mi abogado, mi intercesor es mi amigo, y ante él me deshago en lágrimas, para que interceda ante Dios en favor mío como quien apela por su amigo. Pasarán solo unos cuantos años antes de que yo emprenda el viaje sin retorno, sin regreso. Amados hermanos, yo no sé qué fue lo primero que vino a sus mentes cuando escucharon esa declaración que acabo de leer,
Pero les pido que citemos nuevamente y que vayamos nuevamente a esas palabras y que hagamos una pausa. Recuerden que Job está haciendo esta declaración en el medio de la aflicción más tremenda, en un discurso en el que él viene hablando de que Dios lo ha agarrado por el cuello y lo ha destrozado, en medio de unas declaraciones en el que él ha dicho que Dios lo ha entregado en manos de gente inicua, que tiene la cara enrojecida de tanto llorar y que no aguanta más. Job dice: ahora mismo tengo en los cielos un testigo, en lo alto se encuentra mi abogado. En medio de un dolor terrible, de un dolor inexplicable, Job declaró lo que tal vez es la verdad más hermosa que un ser humano puede escuchar. Mi abogado se encuentra en los cielos. El que me defiende no es un simple humano, no es un humano más, no es un hombre como yo, pecador, no es un hombre falible, no es un hombre lleno de errores. El que me defiende está en los cielos. Ese abogado que está en los cielos es el único, hermanos, que tiene el poder de defendernos. Ese al cual Job elevaba la mirada era el único que tenía el poder de defenderlo a él y es el único que tiene el poder de defendernos a nosotros. Imaginen por un momento que van a un juicio. Los están llevando a juicio acusados por un delito que ustedes no cometieron. Son inocentes. ¿Qué tipo de abogado quisieran? Uno bueno, uno muy bueno, ¿cierto? Ahora imaginen que no son inocentes. Imaginen que son culpables, que ustedes cometieron ese delito y que además el juez sabe perfectamente que ustedes son culpables, que ustedes cometieron el delito y de hecho tiene las pruebas en las manos. Por tanto, la labor del abogado no va a ser defenderlos, no va a ser declarar su inocencia porque ustedes son culpables, sino interceder ante el juez por ustedes para que la pena no sea tan grande. ¿Qué tipo de abogado quisieran? De seguro uno que, por un lado, conociese la ley a la perfección, uno que estuviera en la capacidad de negociar un acuerdo razonable con el juez para que, satisfaciendo la ley, pudieran disminuir la pena, para que, satisfaciendo la ley, incluso pudieran dejarlos en libertad. De seguro, además, querrían que ese abogado se preocupara realmente por ustedes, no que los tratara ustedes como un cliente más, sino que ese abogado se preocupara de manera genuina, realmente por ustedes, uno que estuviese dispuesto a interceder por ustedes ante el juez, aún sabiendo que son culpables, que estableciese un compromiso tan fuerte con ustedes que a pesar de que ustedes son culpables, él estuviese dispuesto a interceder ante el juez, sabiendo que el juez sabe que son culpables para que se cumpla la ley, pero el castigo sea exonerado o aminorado. Vamos a ver lo que continúa diciendo Job. Mi intercesor es mi amigo y ante él me desahogo en lágrimas para que interceda ante Dios en favor mío como quien apela por su amigo. Quiero hacer una pequeña acotación. Hay otras versiones que cuando uno las lee dicen: mis amigos me escarnecen, mis amigos se burlan de mí. Y el problema con la traducción es que en el hebreo esa palabra que se utiliza para decir escarnecer es la misma palabra que se utiliza para interceder. Y lo que nos da el significado de la palabra, cuál debe ser la traducción correcta, es el contexto. En este caso, se viene hablando de interceder, se viene hablando de que en los cielos hay un intercesor. Y la nueva traducción internacional traduce: mi intercesor es mi amigo y ante él me desahogo en lágrimas para que interceda ante Dios en favor mío como quien apela por su amigo. Hermanos, Job no estaba hablando aquí de un intercesor cualquiera. De hecho, estaba hablando del único intercesor que, conociendo quiénes somos nosotros, nos llamaría amigos. Del único intercesor que, sabiendo la naturaleza caída del hombre, sería capaz de llamarnos amigos. Que, conociendo nuestro pecado, sería capaz de interceder por nosotros como quien intercede por un amigo. Y ese intercesor no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjense
Pensando en esto, si nos vamos al Nuevo Testamento, al libro de Juan, capítulo 15, versículo 15, fíjense cómo habló Jesús cómo le habló Jesús a sus discípulos sobre el tipo de relación que él tenía con ellos. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se los he dado a conocer a ustedes. ¿Se dan cuenta de la magnitud de la declaración de Job? Recuerden que estas declaraciones de Job tuvieron lugar en la misma época en la que Dios estaba llamando a Abraham para ser el fundador del pueblo de Israel, para ser el fundador del pueblo del que iba a nacer el Mesías. En aquel momento, por un lado, Dios estaba declarando a Abraham justo, no por su obediencia, sino por la fe, como dice en Génesis 15, capítulo 15, versículo 6, Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Por un lado, Dios estaba llamando a Abraham y estaba reconociéndolo como justo en base a su fe, en base en que él le había creído a Dios. Y al mismo tiempo, Dios estaba comenzando a revelar una de las características del Mesías prometido a través de estas palabras de Job. El Mesías sería el abogado del pueblo frente al Padre, frente a Dios, pero no cualquier abogado. Ese abogado sería un intercesor que intercedería ante Dios como quien intercede por un amigo, con ese nivel de intimidad, con ese nivel de compromiso. Ahora vamos a ver qué más nos revela este texto acerca de ese intercesor. Vamos a ir al capítulo 17 y a leer el versículo 3. Fíjense lo que dice: dame, oh Dios, la fianza que demandas. ¿Quién más podría responder por mí? Déjenme leer de nuevo esta declaración. Dame, oh Dios, la fianza que demandas. ¿Quién más podría responder por mí? Amados, fíjense que Job no le está preguntando a Dios cuál era el monto de la fianza. Dios, dime cuánto es la fianza para pagártela. ¿Qué es lo que esperas para hacerlo, para poner yo el pago? Job no estaba dependiendo de sí, de sus recursos o de su capacidad para pagar la fianza que Dios demandaba. En pocas palabras, Job le pidió a Dios que pagara él mismo la fianza que él había establecido, la fianza que él demandaba. Dame, oh Dios, la fianza que demandas. ¿Quién más podría responder por mí? Hermanos, ¿se dan cuenta? Esa fianza la pagó Jesús en la cruz y la pagó con su sangre preciosa, con cada gota de su sangre. Hermanos, la confianza de Job en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, no estaba en él mismo, no estaba en su capacidad, en su inteligencia, en sus recursos, no estaba en la capacidad que él tenía de perseverar, ni en su fuerza, ni siquiera en su propia justicia, ni en su temor a Dios. La confianza de Job en medio de la aflicción, de esa aflicción que le producía vivir en medio de un mundo caído, lleno de pecado, de esa aflicción que Dios mismo le estaba infligiendo sin que él entendiera por qué, estaba en que en el cielo tenía un intercesor que era su amigo, uno que intercedía ante Dios, no ofreciendo vanas excusas o promesas baratas, sino que ofrecía pagar la fianza con el único pago que podía comprar la libertad de Job para siempre. Ese intercesor, como ya dijimos, no era otro que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo unigénito del Padre, ese que se iba a sacrificar voluntariamente para pagar por el pecado de su pueblo, como Dios mismo lo reveló más adelante en Isaías 53, versículos 5 y 6. Déjenme que lea ese texto. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Amados, frente al sufrimiento, frente
a la aflicción que cada uno de nosotros enfrentamos como consecuencia de vivir en un mundo caído que está dominado por el pecado, frente al dolor, frente a la desesperación, frente a la confusión de no entender el por qué nos pasan las cosas que nos pasan, frente al dolor que nos produce que Dios cierre su mano sobre nosotros, frente a la confusión de no entender el porqué de tanto sufrimiento. Hermanos, la pregunta es: ¿en dónde está puesta nuestra confianza? Tenemos la confianza puesta en que tarde o temprano el sufrimiento va a pasar, en que si perseveramos un poquito las cosas van a mejorar, en que vendrán días mejores en esta tierra, en que encontraremos la felicidad, en que lograremos nuestros sueños, en que en algún momento las cosas cambiarán y que la felicidad llegará a nosotros como espera el común de las personas. O, al igual que Job, tenemos puesta nuestra confianza en que ahora mismo tenemos en los cielos un testigo que se encuentra en lo alto, que en lo alto está nuestro abogado y que ese abogado intercede por nosotros como un amigo, no ofreciendo promesas vanas basadas en nuestra propia obediencia, que de por sí es pequeñita, sino ofreciendo como fianza y como fianza definitiva, como pago definitivo, su propia sangre. Hermanos, ¿se dan cuenta que frente a esa maravillosa noticia, frente al Evangelio, frente a la obra de Cristo, frente a lo que Él hizo por nosotros en la cruz, frente al pago que Él dio, sabiendo que tenemos un intercesor que intercede ante el Padre, que nos trata y que nos llama amigos y que estuvo dispuesto a pagar esa fianza que para nosotros era impagable, frente a esa buena noticia, cualquier cosa que nosotros tengamos que enfrentar, cualquier sufrimiento, cualquier aflicción que tengamos que enfrentar en este mundo, pierde toda importancia. Frente a la buena noticia del Evangelio, el sufrimiento se disipa. Se dan cuenta de que nuestra seguridad, hermanos, no depende de las cosas transitorias de esta vida, de nuestras relaciones, de nuestras posesiones, de nuestro trabajo, de nuestra felicidad, de nuestros sueños. Que nuestra seguridad no depende de estas cosas que tratamos de atesorar acá y que se pierden en un segundo, sino de la obra definitiva que ya fue cumplida por Jesús en la cruz. Que nuestra seguridad no depende ni siquiera de nuestra obediencia, sino del pago que Jesús hizo en la cruz. Amados, como seres humanos vamos a estar sometidos hasta el final de nuestros días en este mundo a la realidad del sufrimiento. Es algo de lo que no vamos a poder escapar. Eso es parte inevitable. La aflicción, el sufrimiento es parte inevitable de vivir en un mundo caído, en un mundo que se está deteriorando continuamente y que está irremediablemente afectado por el pecado y condenado a una destrucción final. El mundo, como lo conocemos, tiene una fecha de caducidad, tiene una fecha final. Solo la conoce el Padre. Ahora, frente a esta realidad del pecado, frente a la realidad de la aflicción y el sufrimiento, nuestra perspectiva como cristianos nos permite ver una realidad que es mucho más superior, una realidad eterna, una realidad en la que nuestra verdadera vida no está controlada por las cosas temporales de este mundo, en el que nuestra seguridad no está atada a las cosas de este mundo, sino está controlada por la gracia y por el amor del Dios Todopoderoso y Soberano, que se entregó a sí mismo, que se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre y se entregó a sí mismo en una cruz para pagar el precio por nuestros pecados. Los invito, hermanos, a que reflexionemos esta semana sobre nuestra verdadera realidad, que nos preguntemos en dónde está puesta nuestra confianza. Si estamos poniendo nuestra confianza en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, en las cosas de este mundo, si estamos poniendo nuestra confianza en que ya pasará el dolor y en que todo pasará tarde o temprano y en que tarde o temprano la felicidad llegará a nuestras vidas, en que habrá momentos más felices, momentos más plenos, o si estamos poniendo nuestra confianza
en la obra de Cristo, en que en los cielos tenemos un intercesor que intercede por nosotros como un amigo. Que en los cielos tenemos un intercesor que pagó la fianza que nosotros no podíamos pagar. Y los invito a que si no logramos confiar en que nuestra seguridad está en Cristo, en que si no logramos poner nuestra mirada en Cristo y ponemos nuestra mirada en las cosas de esta vida y ponemos nuestra seguridad y nuestra confianza en las cosas de esta vida, le pidamos al Señor que abra nuestro corazón, que nos confronte, que nos permita ver con su mirada, con sus ojos nuestra realidad, para que podamos realmente ver y experimentar con claridad el milagro de la cruz, para que podamos entender hasta qué punto frente a lo que Él hizo en esa cruz, al pago que Él ofreció por nosotros, a ese llamado, a esa elección que Él hizo, a ese llamado que Él hizo, a ese pago que Él pagó y ese rescate que Él llevó a cabo, que frente a todo eso nosotros podamos confiar en su gracia y su misericordia, poner nuestra mirada y nuestra atención en Él, dejando que Él sea el que nos transforme, dejando que Él sea el que nos lleve, dejando que Él sea incluso el que nos moldee en medio del sufrimiento y podamos experimentar en nuestra vida de una manera real, de una manera profunda, el poder de la cruz, el perdón de Dios a través de la cruz y el poder transformador de su Espíritu Santo en nuestra vida. Les pido, hermanos, que nos tomemos esta semana para que en medio de todas estas aflicciones que está viviendo el mundo hoy en día con el coronavirus, en medio de toda esta confusión, de toda esta incertidumbre que estamos pasando, de la incertidumbre de tener personas amadas que hemos perdido, de tener personas que han caído bajo el coronavirus o bajo otra enfermedad, de tener a lo mejor nosotros mismos situaciones económicas complicadas porque no estamos produciendo dinero, porque nuestro negocio cerró por la situación, porque hemos tenido que cambiar de ramo, porque nosotros mismos tal vez hemos sido afectados por la enfermedad o por cualquier otra enfermedad, porque en medio de todas las aflicciones y de todo el sufrimiento podamos mantener nuestra mirada en Jesús. Es muy fácil, hermanos, voltear el mundo, es muy fácil ver las aflicciones, es muy fácil poner nuestra confianza en las cosas de este mundo, en las cosas temporales. Es muy fácil depender de que estas cosas nos proporcionen satisfacción y gozo. Pero nuestro verdadero gozo, el único gozo eterno, la única confianza que nosotros verdaderamente tenemos está en Cristo y no en las cosas de este mundo. Reflexionemos en eso durante esta semana. Tenemos un intercesor que está en lo alto. Tenemos un intercesor que nos llama amigos, que nos trata como amigos y en que intercede por nosotros como un amigo, no en base a promesas vanas hechas en base a nuestra propia obediencia o a nuestra propia capacidad, sino en base a lo que Él hizo en la cruz, en base a la sangre que Él derramó, en base al sacrificio que Él estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque en medio, Señor, de las situaciones difíciles que podemos estar pasando, tú una y otra vez nos recuerdas, Padre, que no dependemos de nosotros sino de ti. Que tus propósitos exceden nuestra capacidad de entendimiento. Que el sufrimiento, Señor, es una herramienta tuya para despertarnos, para transformarnos, para utilizarnos como herramientas más poderosas en tus manos. Que el sufrimiento muchas veces nos muestra nuestro pecado también. Muchas veces nos recuerda lo débiles que somos. Que el sufrimiento, Señor, a veces viene sin que lo merezcamos. Pero que sea cual sea el caso, Señor, tú siempre estás en control y que no hay absolutamente nada, Señor, que escape de tus manos. Ayúdanos a recordar siempre, Señor, que nuestro abogado está en lo alto y que pagó con su sangre el precio de nuestro rescate. Que la fianza que había que pagar ya fue pagada. Que la justicia del único justo nos fue imputada por Cristo, por la fe y por la gracia. Y que no depende de nosotros, Señor, el que podamos permanecer.
que no depende de nosotros el que podamos, Señor, salir victoriosos frente a la tribulación y frente a la aflicción, que eres tú el que nos guarda. Y que en medio de esta situación, Señor, pongamos nuestra mirada en ti, pongamos nuestra mirada en tu obra y dejemos, Señor, de estar fijándonos en lo que el mundo tiene para ofrecernos, en lo que nosotros soñamos de este mundo, en lo que nosotros queremos, Señor, y soñamos como humanos, y empecemos a pensar en lo que tú quieres, en lo que tú has hecho, Señor. Te damos a ti el honor, te damos la gloria y te pedimos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, seamos cada día esos siervos fieles, que estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguirte, sabiendo que cada vez que tratamos de ganar nuestra vida la perdemos, pero cuando la perdemos por el Evangelio, realmente la estamos ganando. Te damos el honor, la gloria, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.